INACIPE, le agradezco que nos permita esta conversación con la audiencia de Grupo Fórmula. Maestro Martín, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Muchas gracias. ¿Cuál es el procedimiento a seguir en el caso del Chapo Guzmán? Me refiero en términos estrictamente jurídicos. Bueno, en términos estrictamente jurídicos, lo que procede, primero que nada, hay que ver el caso de su fuga en primera instancia, ¿no? Porque él había sido sentenciado, entonces hay que ver cuál va a ser el procedimiento que va a seguirse en el caso de su fuga. A él lo detuvieron en el año de 1993 en Guatemala, lo trajeron a México, lo internaron primero en el penal del hoy se llama Altiplano, antes se llamaba Almoloya, luego lo trasladaron a Puente Grande, en fin, ya sabemos toda esa historia. Sí. Pero él se fuga habiendo tenido una sentencia de 20 años. Así es, entonces hay que ver el tiempo que llevaba. La fuga, obviamente, digámoslo así, le beneficia el hecho de que no haya sido una fuga escalando, horadando, etcétera, sino que por otras razones y con otros argumentos se fuga. Eso se tendrá que determinar en algún momento determinado. Pero tiene que pagar lo que quedó de ver de prisión. Exactamente, por una razón, José, porque de acuerdo a la normatividad, las personas que son procesadas y sentenciadas por delincuencia organizada no tienen beneficios penitenciarios. ¿Esto qué quiere decir? 2 por 1, educación, trabajo, etcétera, porque dentro de las prisiones de máxima seguridad estos elementos no existen. Alguien me decía el otro día, bueno, si le dan 40 años, salen 20. Eso no es posible en este caso. No, porque precisamente la normatividad señala que las personas por delincuencia organizada no gozan de estos beneficios. Ahora, en este caso, Martín, el Chapo Guzmán, con respecto a la justicia mexicana, tiene que responder, estaba leyendo esta mañana, a 66 averiguaciones. Hay 6 órdenes de aprehensión, 2 órdenes de reaprehensión, en fin. Por mucho que le puedan dar como pena en un momento dado acumulada, no puede estar en la cárcel más de 40 años, ¿o cuántos? No, de hecho, la normatividad lo que señala es que una persona a la edad de entre 70 y 75 años de edad, dependiendo de su estado físico y mental, puede promover una situación de compurgar o de seguir pagando su pena en arresto domiciliario. Esto está perfectamente marcado, es decir, una persona que llega a esta edad y se hace una valoración, se hace un análisis y por lo tanto puede salir y terminar sus días en su propio domicilio, ¿no? Es decir, él tiene ahorita 56 años. Exactamente. Seguramente lo van a condenar a varios años, no sabemos cuántos decida finalmente la justicia. Así es. Pero no pueden ser más de 40, sin embargo, como él ya tiene 56 años, a los 75 sería destinado a un arresto domiciliario. Exactamente. Es prácticamente una cadena perpetua. Sí, claro, por supuesto, pero bueno, ese es para el caso mexicano, sí. Porque si él de alguna u otra manera se apega y como se está diciendo que las autoridades estadounidenses lo están reclamando, él podría entrar a esto que en Colombia incluso está publicado ahí varios textos y varias telenovelas también, el famoso cártel de los sapos, que es precisamente convertirse en una especie de testigo protegido. Es decir, él podría eventualmente, si es que procede y pierde el juicio de extradición, llegar a Estados Unidos y convertirse en testigo protegido, y ahí cambia todo. Ahí cambia todo porque tú puedes negociar, en el caso de la justicia estadounidense, tú puedes llegar a un acuerdo con el Departamento de Estado, con el Departamento de Justicia, y las penas se reducen, ¿no? Martín Barrón, efectivamente la justicia estadounidense lo reclama, decíamos hace un momento, a gritos, porque él tiene muchas facturas pendientes, 7 cargos ante la Fiscalía Federal de Nueva York, otros tantos cargos ante la Fiscalía de la Ciudad de Chicago, acusaciones por más de 35 cargos en 6 jurisdicciones de Estados Unidos. Independientemente de que no está claro dónde podría ser enjuiciado, en caso de que México autorizara la extradición, primero lo tienen que extraditar, y hoy una juez le ha otorgado una suspensión. Sí. ¿Esto quiere decir que no va a poder ser extraditado? En un primer momento no. Esto va a tener que, obviamente, las instancias jurídicas pueden recurrir a este procedimiento.
¿no? ¿Y por qué razón? Porque muchas de las ocasiones lo que se nos olvida es que nuestro gobierno ha firmado diversos acuerdos dentro de toda la normativa para el combate a la delincuencia organizada, entre ellos la Convención de Palermo, donde hay toda una serie de reglas y una serie de principios que México está obligado necesariamente a cumplir. Entonces habrá que ver cómo lo salvan las autoridades mexicanas. Pongo un ejemplo de hace también años, el caso de Cavallo, un ciudadano argentino que en México no cometió ningún delito, los delitos los cometió en Argentina. ¿Quién lo reclamaba? Lo reclamaba España. ¿A quién se lo entrega México? A España, sin haber cometido ningún delito en México. Es extraditado a España. Entonces, aquí es un poco esta situación que se nos olvida todo el contexto internacional, que esto también es muy importante no perderlo de vista, porque nuestro país ha firmado muchas cosas de convenios bilaterales que te obligan necesariamente también a entregar a algunas personas vinculadas a la delincuencia organizada. A eso voy exactamente, Martín Marrón, a eso voy. Cuando detienen a Rafael Arellano Félix, ¿te acuerdas? Allá en Puebla. Así es. Él tenía cuentas con la justicia mexicana, sin embargo, prácticamente de manera rápida, en fast track, se lo llevaron para Estados Unidos. Él está internado en una prisión estadounidense. Y lo mismo sucede con el hijo de Vicente Zambada. El Vicentillo. Exactamente, él mismo está siendo juzgado en una corte de Chicago. Pero si él debía cuentas aquí, ¿cómo es que el gobierno lo suelta para allá? Porque precisamente lo que te digo, José, es que los acuerdos internacionales también pesan y también cuentan. Eso es algo que no se nos debe de olvidar. Entonces, independientemente de las cuentas que tenga en México, sí, de acuerdo con este convenio que se firmó con Estados Unidos, me parece que fue en el año 2000 y pico, ¿no? Así es. ¿Los acuerdos de Palermo se llaman? No, esa es la Convención de Palermo. La Convención de Palermo es una convención de Naciones Unidas que México firmó y que también dentro de toda una serie de normativas que hay por ahí, también está, por ejemplo, lo de testigos protegidos, ¿no? Correcto. Y de agentes infiltrados. Hay muchas cosas en la Convención de Palermo, pero además también recordemos, México firmó, y que eso es algo que no se nos puede olvidar, el famoso Plan Mérida, y como yo a veces les digo, habría que ver si no hay letras chiquitas en el Plan Mérida que en ciertos casos necesariamente en estos acuerdos bilaterales puedan permitirte que una persona sea extraditada lo más rápido posible. Es el caso de Vicente Zambada, no lo saco a colación por sacarlo. Vicente Zambada nunca fue procesado ni nunca fue sentenciado en México. Ojo, Y podría ser el caso del Chapo Guzmán. Exactamente, o sea, por eso lo saqué a colación, no por otra cosa, porque es un caso interesante. Vicente Zambada es detenido en México, no es procesado, no es sentenciado y es enviado a los Estados Unidos. Y podría repetirse el caso en el asunto del Chapo Guzmán. Precisamente por eso te digo, habría que ver cuáles son los acuerdos, y eso, pues obviamente la mayor parte de nosotros no lo sabe, sino es a partir de lo que están en los acuerdos bilaterales entre ambos países. Recuerdo muy bien que la solicitud de extradición, la primera solicitud de extradición en contra de Joaquín Guzmán Loera, proveniente de Estados Unidos, fue el 17 de febrero del 2001, justamente casi un mes después, 28 días después de que se fugó. ¿De que se fugó? Según ha trascendido, él, estando en prisión, se entera de esta intención estadounidense por extraditarlo, y ante este temor de ir a dar a una cárcel estadounidense de la cual difícilmente saldría, es que se da la fuga. Bueno, ese también, y así como lo estás narrando, me recuerda a Pablo Escobar Gaviria. Exacto. No, porque Pablo tenía mucho temor a irse a los Estados Unidos. Sin embargo, todos los que se fueron a Estados Unidos muchos de ellos lograron un acuerdo con las autoridades estadounidenses para convertirse en testigos protegidos y empezar a dar información de los cárteles a los que pertenecían o de cárteles rivales. Entonces eso les ayudó, por eso ese famoso cártel que se crea, que se le da el nombre de el cártel de los sapos. El que tendría en todo caso la respuesta a lo que procede jurídicamente de acuerdo con los tratados binacionales de extradición, basados también en los tratados internacionales que son vinculantes para México, sería en todo caso Relaciones Exteriores. Así es, Relaciones Exteriores, y también, bueno, en el tema particular de Procuración de Justicia, la Procuraduría General de la República.
Pues se pone muy interesante, Sí, porque tenemos que aprender un poco de legislación en materia de tratados internacionales y también legislación local. Sí, porque aquí es donde viene, no se nos puede perder de vista todos los tratados internacionales, ¿no? ¿Sí? Ahora aún falta ver si México una vez más cede a las presiones de la extradición fast track, ya sea por obligación vinculatoria dado los tratados o bien por presiones diplomáticas y políticas. Sí. Porque yo también tengo la impresión de que igual, pues por lo menos se queda así en México hasta que acabe el régimen de Peña Nieto, luego ya veremos, ¿no? Pues sí, puede ser, porque también, pues lo que se ha dicho, ¿no? Después de la visita del presidente Obama, a los pocos días se da la detención. No importa que ya viniera una investigación anterior, ¿no? Sino que se acelera, por decirlo de alguna manera. Entonces, también siempre ha quedado esta impresión, tanto en los medios de comunicación como en la sociedad, de que cada vez que viene alguna autoridad importante de los Estados Unidos, siempre se da algún evento de naturaleza de detención de alguien importante, ¿no? Pues entonces, muchas gracias, Martín, muchas gracias, maestro Martín Marrón, por permitirnos esta consulta. Espero que no cause honorarios. No, de qué, José, pues estamos para servirte. Muchas gracias. Vale, gracias. Martín Marrón, investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Agradezco mucho.